saludo de parte del Señor para todos los que están escuchando este audio, este podcast, por así decirlo. Y bueno, quería compartir con todos ustedes una palabra de Dios, una palabra que va a fortalecer tu vida, que te va a direccionar, que te va a bendecir. Y es una palabra que se encuentra justamente en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 10, y es un versículo que está justamente en la enseñanza del Padre Nuestro. En el relato bíblico dice que Jesús le enseña a sus discípulos a orar y cuando Él les da esta enseñanza justamente es el conocido Padre Nuestro, ¿no es cierto? Es la oración del Padre Nuestro, que es uno de las porciones bíblicas, creo que debe ser una de las más conocidas por la gente, ¿no? Por la humanidad. Y bueno, es la conocida oración que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene el versículo que vamos a tratar en este podcast. Dice el verso 10, Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una de las pocas veces en la palabra donde aparece este deseo del Señor, ¿no? Esta enseñanza de parte del Señor. Luego, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en la oración de Getsemaní, Jesús también dice en oración, orando al Padre por la hora que iba a tener que atravesar, yendo a la cruz, Él ora en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Tiene que ver justamente con esta misma enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando nosotros leemos esta palabra, yo la he leído infinidad de veces y bueno, me ha impactado, pero en ocasiones es como que no le hemos dado el valor, no hemos profundizado en el significado, en las implicaciones, ¿no?, que tiene esta palabra para nosotros, para la vida de los hijos de Dios, para la vida de las personas, ¿no?, en general. No es solamente para los hijos de Dios, sino también para la mayoría de la humanidad entera, ¿no es cierto? Sabemos que el mundo está dividido en dos reinos, ¿no? El reino de Dios, el reino de la luz, y el reino de las tinieblas, que es donde reina Satanás y sus demonios, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que mismo el Evangelio de Juan dice, en uno de sus textos, dice: el mundo entero está bajo el maligno, ¿no es cierto? Entonces, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, también en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, Pablo habla acerca de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra espíritus. Nuestra batalla es espiritual, porque estos dos reinos de los cuales hablaba hace un momento son reinos que tienen su fundamento en el espíritu, son reino espiritual, ¿no? Entonces tenemos el reino de las tinieblas, que es lo que en este momento está sobre la tierra y gobierna en la sociedad, digamos, por así decirlo, y el reino de Dios. El reino de Dios que también está sobre la tierra, pero está en el cielo, ¿no? Gobierna desde el cielo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, tiene su trono en el cielo.
y la voluntad de Dios es que su reino se establezca en la tierra, ¿no? Desde el momento en que el hombre tuvo su caída en el huerto del Edén, ahí comenzó una batalla. Hasta el momento antes de la caída del hombre en desobediencia, el reino de Dios estaba establecido en la tierra. De hecho, la mejor imagen y mejor relato que tenemos del reino de Dios es el Génesis. En los primeros 3 capítulos tenemos ahí un cuadro pintado de lo que es el reino de Dios, ¿no es cierto? El reino de Dios establecido en la tierra. Y vemos también en ese cuadro, en esos primeros 3 capítulos, vemos cuál es el lugar que ocupa el hombre y la mujer. Donde Dios los pone, dice la palabra, los pone en el huerto para que lo cuiden y lo labren, ¿no? Para que lo labracen, lo hagan su labranza. Esto quiere decir, tiene una implicación, y es que el hombre y la mujer fueron establecidos en el huerto del Edén como administradores, como mayordomos del Edén, y por sobre todo como gobernantes, ¿no? La entidad más alta después de Dios, antes de Dios, es el hombre y la mujer en el huerto del Edén, teniendo en cuenta que el huerto del Edén es la imagen del reino de Dios. Entonces podemos ver que cuando el hombre desobedece, da entrada al enemigo, ¿no? A Satanás y sus demonios. Entonces se produce ahí una división y comienza allí una batalla en donde, bueno, el hombre pierde su autoridad, pierde la administración del reino de Dios, y Satanás y sus demonios comienzan a ejercer algo así como un dominio sobre la tierra y sobre la vida del hombre, o el hombre se vendió, digamos, por la desobediencia. El hombre y la mujer se vendieron y quedaron esclavos de Satanás. Entonces, desde ese momento comenzó una batalla en la cual Dios tiene un plan de salvación, un plan de redención, a donde nuevamente Él va a establecer su reino inconmovible en la tierra y en el corazón de los hombres, que son su máxima creación. La idea es que todo vuelva a su estado original. Por eso los grandes estudiosos, teólogos, maestros de la palabra, nos enseñan que la redención, la historia de la salvación, todo lo que el relato que nosotros vamos estudiando en la Biblia, vamos aprendiendo en la palabra de Dios, nos lleva a entender que lo que Dios quiere es llevarnos de regreso al Edén, ¿no? Vamos de regreso al Edén. Todos los que creemos en Dios, todos los que buscamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, estamos de camino al Edén. Así como el Israel fue libertado de Egipto y salió por el desierto de camino a la tierra prometida, ese viaje prefigura nuestro viaje, ¿no? Nuestro viaje de regreso al Edén, de regreso a la tierra prometida. Por eso es tan importante entender, ¿no? Que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un mensaje que tiene una unidad. Es un mensaje que tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, y uno de esos es justamente el establecimiento de su reino, del reino de Dios en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, en la actualidad, nosotros vemos que los que conocemos la palabra sabemos, entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero los que no pueden darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Hablábamos de que los reinos son espirituales, ¿no? El reino de las tinieblas es espiritual, el reino de Dios también tiene un fundamento espiritual, pero
todo lo que nosotros vemos y podemos tocar y palpar tiene su raíz espiritual. Entonces, lo que nosotros vemos y vivimos ahora en la tierra tiene su raíz espiritual, y por lo tanto a través de esa manifestación podemos entender a qué raíz espiritual pertenece, ¿no? El mundo está actualmente lleno de corrupción, lleno de violencia, de guerra, de enfermedad, de un montón de cosas negativas que vemos todo el tiempo y a nuestro alrededor. Y eso nos da la pauta de que el reino en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, está influenciado fuertemente por el reino de las tinieblas, ¿no? El reino de las tinieblas está activo y Satanás con sus demonios sigue haciendo de las suyas, engañando a la gente, llevando a la gente a la destrucción, generando odio, muerte, robo y todo tipo de males, ¿no es cierto? Y todo esto está arraigado ¿en dónde? En el corazón de los hombres y mujeres que le dan la espalda a Dios, que desobedecen a Dios, que continúan en la desobediencia y son, por lo tanto, como dice la palabra de Dios en Romanos, son hijos de ira, ¿no? Están bajo la ira de Dios, porque caminan de espalda al Señor, ignorando la voluntad de Dios, desobedeciendo. Por lo tanto, el juicio de Dios pesa sobre ellos. Hoy en día el juicio de Dios pesa sobre la humanidad, ¿no es cierto? Sabemos que la gran cantidad de males que hay sobre la humanidad tienen que ver con la desobediencia y también con el juicio de Dios que hay sobre la humanidad, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Hablamos de que nuestro Dios es un Dios justo, así que Él imparte justicia. La justicia tiene que ver con esa balanza que representa, ¿no? La justicia. Cuando nosotros vemos ahí un estudio jurídico o vemos algo que tiene que ver con la justicia, vemos que se representa con una balanza, ¿no? Justamente la justicia tiene que ver con aplicar leyes, límites que marquen lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, cuando se transgreden los límites, cuando se transgreden las leyes, hay una sanción, hay algo así como un castigo, por así decirlo. Y eso es lo que sucede. Dios aplica la justicia. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es buena, ¿no? Pero dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso también la palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que se haga la voluntad de Dios, que venga su reino, se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, estamos orando en el Padre Nuestro, pidiendo que esto se materialice, ¿no? Le estamos orando y pidiendo a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, de una vez por todas. Estamos pidiendo que lo malo se corte, que este reino de maldad llegue a su fin, que la corrupción, la muerte, la desigualdad, el hambre, la enfermedad, las guerras, lleguen a su fin, se corte, se termine todo eso y sea de una vez por todas establecido el reino de Dios. Dice la palabra que el reino de Dios es un reino de paz, de amor y de justicia en el Espíritu Santo, ¿no? Es un reino de vida y de vida en abundancia. Entonces, nosotros, cada uno de los hijos de Dios, los que creemos en Dios, tenemos también esta tarea de establecer el reino. ¿Dónde es el primer lugar en donde establecemos el reino? El reino primeramente es establecido en nuestro corazón, en nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros creemos al mensaje del Evangelio, creemos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla, y sabemos que sin Dios estamos perdidos. Entendemos que la grandeza de Dios y también su infinito amor, su misericordia, y aceptamos el ofrecimiento de Dios
en Cristo, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz al entregar su vida por nosotros, murió en nuestro lugar. Nosotros somos dignos de muerte, la humanidad es digna de muerte a causa de la culpa, a causa de la desobediencia, de haber roto el pacto con Dios, de haber desobedecido. Entonces dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que romper la ley de Dios tiene como castigo la muerte. No hay otra forma de pagar la deuda. Cuando uno rompe la ley de Dios, desobedece a Dios, ¿no? De esta forma, dice que la condena es condena a muerte. Por eso la humanidad estaba perdida antes del Señor. Pero ahora que Cristo vino, Jesús fue el sustituto, Jesús el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, el que muere en lugar de nosotros y de esa manera paga nuestra deuda, ¿no? Pagó mi deuda, pagó tu deuda en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar. Y al resucitar al tercer día, venció a la muerte, quitó de en medio la condena, quitó de en medio el pecado, y destruyó el poder de Satanás y de sus demonios, y de tal manera que resucita y se lleva las llaves. Dice la palabra que Él tiene las llaves de la muerte y las llaves del abismo, ¿no? Entonces dice que nos da vida, nos dio vida, y vida en abundancia, ¿no? Ahora la muerte está vencida por el Señor y nosotros tenemos vida eterna en Cristo, aquellos que hemos creído. Entonces, de esa manera entendemos la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y oramos, como dice la palabra de Dios en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El primer lugar en donde se manifiesta el reino es en nuestro corazón. Cuando nosotros, rendidos al Señor, perdonados, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo, agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz y amando a Dios de corazón, comenzamos a vivir como a Dios le agrada. Comenzamos a hacer la voluntad de Dios, a ser hijos de Dios genuinos, ¿no? Seguidores de Jesucristo, amando, perdonando, llevando una vida que glorifica el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Buscando todo el tiempo a Dios y pidiendo a Dios que Él nos guíe con su Santo Espíritu, que seamos transformados, que Él quite de nosotros el pecado y todo lo que tenía que ver con el pecado y nos llene de su presencia, nos haga nacer de nuevo para que seamos nuevos hombres, nuevas mujeres conforme a su imagen y semejanza, y de esa manera vivir una vida conforme a su voluntad. Entonces el reino de Dios se establece primero en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos pidiendo a Dios que su reino se manifieste en nosotros primeramente, en nuestro interior, en nuestro corazón. Al nosotros ser alineados a la voluntad de Dios y a su reino, entonces lo primero que se manifiesta en nuestro interior es la paz, el gozo y la justicia, ¿no? Ya no sentimos más culpa, ya no sentimos más cosas negativas, solo el amor de Dios nos invade, ¿no? La paz de Dios nos llena, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz sobrenatural invade nuestro interior, la paz con Dios, ¿no? Y que cambia de lleno nuestro interior, al ser cambiado nuestro interior, nuestro corazón, ser sanado de las heridas del pasado, de todas las cosas negativas que teníamos antes de conocer a Cristo, entonces estamos en condiciones de cambiar nuestro exterior, de llevar una vida agradable a Dios, haciendo su voluntad. Por eso dice la palabra, el que roba ya no robe más, trabaje. El que miente ya no mienta más, habiéndonos despojado del pecado, dice, ¿no es cierto? El que engañaba ya no engañe, habla verdad los unos con los otros,
ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, compartan, ¿no? Toda una serie de manifestaciones que tienen que ver con el amor de Dios y que son cosas que solamente los que viven en su reino pueden disfrutar. Es posible, ¿no? Tenemos aquí en la tierra nosotros las primicias de su reino, que son la presencia de su Espíritu Santo. Su presencia está con nosotros y el Espíritu nos ayuda, ¿no? A que podamos llevar esa vida. Por eso, que venga su reino a nosotros y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, es establecer el reino en nosotros, en nuestro hogar y familia, enseñándole a nuestros hijos, a nuestros parientes, ¿no? Y a todos los que nos conocen, qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué bueno es, ¿no? Hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios para disfrutar de sus bendiciones. Entonces después viene la tercera etapa, que es extender el reino de Dios, ¿no es cierto? Nos convertimos en emisarios de Dios, en personas que manifiestan el reino y la presencia de Dios con sus vidas, con sus actitudes, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra vida. Estamos manifestando el reino de Dios y llevando la presencia de Dios en todo lugar en donde andamos, en la calle, en el trabajo, en todo lugar, los medios de transporte, y por supuesto estableciéndolo en nuestra nación, ¿no? El reino de Dios, llevando a que el reino de Dios sea establecido en nuestras naciones, para que nuestra nación cambie. Imagínense en un país en donde el reino de Dios sea visible, ¿no? Ahora quizá miramos alrededor y no lo vemos, no vemos el reino de Dios, vemos injusticia, vemos corrupción, vemos, ¿no es cierto?, pobreza, ¿no? Un montón de cosas negativas. Eso significa que no está manifestado en las esferas del poder, en las esferas de las instituciones, ¿no? No está manifestado el reino de Dios, se está manifestando el reino de las tinieblas. Imagínense que eso cambie, ¿no? Que el reino de Dios sea el que más se vea, que en nuestros barrios y en nuestras sociedades haya seguridad, que vuelva de nuevo la amabilidad en la gente, que haya, se procure el bien del prójimo, ¿no? Que cambien las cosas de un extremo al otro, en vez de a lo malo a lo bueno. Imagínense que en los colegios, en la educación, se enseñe los principios y los valores de que enseña la palabra de Dios, principios y valores que tienen que ver con la moral, con las buenas costumbres, con el amor al prójimo, con el amor a Dios, con el respeto mutuo, ¿no? ¿Cómo cambiaría la sociedad, ¿no? Y creo que uno de los mayores problemas que existe en el mundo es justamente que se ha dejado de creer, se ha dejado de tener fe en Dios, se ha dejado de pedir a Dios que venga a su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios quiere establecer su reino. Por eso es necesario que primero nosotros seamos conscientes, oremos para que Dios establezca su reino en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, y después cumplamos con la gran comisión que Dios nos puso de poder ser mensajeros del reino, ¿no? Personas que extienden el reino a los corazones de la gente que tenemos a nuestro alcance, predicando la palabra y haciendo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Para qué? Imagínense que si el reino de Dios se establece, el mundo cambia. Dios quiere sanar la tierra, Dios quiere sanar al mundo, Dios quiere que su reino se manifieste, ¿no? Que la gente alabe a Dios al ver su poder, al ver su amor, su misericordia. Y nosotros tenemos una tarea que cumplir, y qué bueno que es, porque generalmente estamos
continuamente mirando a nuestras propias necesidades, mirando y orando y pidiéndole a Dios nada más que por lo que nosotros necesitamos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si nosotros alineamos nuestra vida a la palabra de Dios, si realmente entendemos qué es el reino de Dios y cuál es nuestra misión en el reino de Dios, entonces realmente hay un montón de cosas negativas que nos oprimen, que se irían de nosotros, porque entenderíamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra misión, ¿no? Que ya nosotros tenemos todas las cosas en Cristo. Ahora lo necesario es ir por nuestro prójimo, ir por nuestros hermanos, ir y establecer el reino de Dios en la tierra como es su voluntad, porque esa es su voluntad, ¿no? Restaurar la tierra, que la tierra vuelva a ser un Edén, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que Él tiene preparado cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Amados, es maravilloso. Por eso la palabra de Dios es tremenda. Recordá: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tiene un significado poderosísimo. Y si nosotros entendemos esta palabra, profundizamos, meditamos en esta palabra, dejamos que el Espíritu Santo nos revele, entonces vamos a crecer espiritualmente, vamos a poder realmente subir un nivel espiritual, y realmente vamos a disfrutar, ¿no? Cuanto más cerca de Dios estamos, más disfrutamos su presencia, más disfrutamos sus bendiciones, más sentimos el calor de su presencia en nosotros y el respaldo de su poder y de su misericordia en nuestro andar cotidiano. Así que no te olvides de esta palabra. Medita en Mateo 6:10. Recordá que debemos orar para que su reino venga y sea establecido en la tierra y en nuestros corazones primeramente, hasta que Jesucristo venga, porque el final y el reino pleno va a ser establecido cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero mientras tanto nosotros tenemos la tarea de manifestar el reino en todo lugar, desde nosotros, en nuestro hogar y hasta lo último de la tierra, como dice el libro de los Hechos. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así también nosotros tenemos que manifestar el reino en nuestras vidas, en nuestro hogar, nuestra familia y en la iglesia y hasta lo último de la tierra. Amados, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Recuerden que Dios quiere bendecirlos en gran manera. Soy el Pastor Aldo del Ministerio de los Valientes de Jesús, compartiendo este podcast entre el cielo y la tierra. Espero que sea de gran bendición para todos. Dios los bendiga mucho y nos vemos y nos encontramos en el próximo podcast entre el cielo y la tierra. Dios los bendiga.